Estamos de regreso en Región Emprendedora. ¿Qué es la cultura preventiva de crisis para emprendedora? De esto vamos a conversar con Rolando Garrido, doctor en literatura, experto en negociación y presidente ejecutivo de INCIDES, el Instituto de Innovación Colaborativa y Diálogo Estratégico, con quien vamos a hablar de este tema fascinante en el ecosistema y en el mundo del emprendimiento, la cultura preventiva de crisis para emprendedores. Rolando, bienvenido a Región Emprendedora. Muchas gracias, Alexandro. Saludo a todas y todos. Oye, cuando hablas de una cultura preventiva de crisis, ¿a qué te refieres? Principalmente es porque estamos viviendo un tiempo donde no controlamos todas las variables de nuestro propio negocio. Hay muchos actores, hay muchas situaciones que ocurren, por lo tanto, prima la incerteza o la incertidumbre. En ese sentido hay que prepararse frente a distintos escenarios que nos toca vivir y por lo tanto una cultura preventiva tiene que ver con anticipar situaciones, pensar en lo que podría ocurrir, contarnos historias sobre distintos tipos de futuros que podrían eventualmente ocurrir, aunque nunca ocurran. Eso es parte de un comportamiento, de una actitud de estar alerta frente a lo que nos toca como negocio, es decir, cada negocio tiene su rubro, su mercado, y por lo tanto en ese sentido es muy importante prevenir situaciones, porque el no hacerlo significa que no está ahí en la cara la situación y la capacidad de respuesta se hace más corta, ambigua y al mismo tiempo obviamente nos lleva a cometer errores. En ese sentido, ¿cómo un emprendedor se puede dar cuenta que está desarrollando, que está cultivando una cultura preventiva de crisis? ¿Cuáles son esas señales? Veamos con qué preguntas o con qué preocupaciones nos levantamos en la mañana y con cuáles nos acostamos en la noche. Es decir, hay un día que cubre nuestras necesidades y al mismo tiempo, cómo me doy cuenta de lo que estoy haciendo tiene que ver con que estoy produciendo una cultura preventiva, una cultura de anticipación. Es porque al levantarme ya las cosas no me toman por sorpresa. Si tengo una reunión a las 8 de la mañana, bueno, tengo preparado distintas formas de llegar a esa reunión. No solamente el vehículo propio, eventualmente el Uber, la conexión más rápida, más expedita, y por lo tanto ya pensé en situaciones que podrían ocurrir. Hay personas como Paul Stoll que miden el cociente de adversidad, y él plantea que más o menos hay 27 adversidades que una persona vive durante el día. Por lo tanto, pensar en eso para cumplir con nuestros propósitos, nuestros compromisos, significa que no solamente estamos alerta, sino que diseñamos distintos escenarios para distintos tipos de posibilidades que se nos enfrentan. Ahora, ¿qué evidencias puedo yo tener como emprendedor para darme cuenta que estamos jugando el juego de la anticipación en los negocios y en el cuidado de sus negocios? Una evidencia es nuestra capacidad dialógica. ¿Con quién estoy conversando mis propias preocupaciones, mis intereses, el reconocer una situación de oportunidad? Entonces, mi capacidad dialógica es una evidencia en el sentido de que estoy conectado con el mercado, con los proveedores, con la competencia incluso. En la competencia puedo encontrar eventuales colaboraciones que desde una mirada simple lo veo como una competencia, pero ya del punto de vista del diseño de estrategias podría apalancar determinados tipos de situaciones porque ya tuve una conversación con alguien que antes tenía una distancia, una mirada competitiva si se quiere, y por lo tanto la competición, es decir, la colaboración en base a situaciones de competencia ya es parte de mi quehacer, de mi cotidiano, de la forma en la cual me estoy comportando en el desarrollo de mi propio negocio, porque en esta vida nadie te asegura absolutamente nada. Por lo tanto, el estar preparados y en ese sentido el reconocer en nosotros mismos determinados tipos de habilidades es fundamental. Muchas personas no le dan importancia, por ejemplo, y vamos a hablar de eso también, a la habilidad de la observación, que puede ser de si el día está nublado o no, si el traje que me puse para enfrentar una determinada situación, la vestimenta me refiero, es la adecuada o no,
detalles, son cuestiones de detalles y que en ese sentido nos van acostumbrando a cuestiones que ya cuando ocurren no nos dificultan nuestra capacidad de resolver situaciones. Ahora que te escuchaba, se me venía a la mente de que estas situaciones que se pueden transformar en crisis pueden ser dadas por factores externos, pero también por factores internos. Obviamente los externos no los controlamos, los internos sí. ¿Cuál es más crítico para un emprendedor desde tu mirada? Ambos son críticos, porque uno puede confiarse en lo propio, en nuestra propia gente, y a veces hay empresas que han caído, digamos, porque desde el ámbito interno vino una información que generó una situación de crisis y que desestabilizó una empresa determinada, tanto grandes como Cambridge Analytica. La crisis que vio Cambridge Analytica fue por una cuestión interna, no externa. Ellos tenían domado, tenían domesticado en cierto sentido el mercado respecto, digamos, de lo que ellos hacían, pero un funcionario fue el que reveló la manera en la cual procedían en determinados tipos de situaciones, y eso generó una situación inesperada para ellos, para los directivos de la organización. En el caso de un emprendedor o de una pyme, lo mismo, puede ser que el no depositar un cheque a tiempo, aunque la persona tenía toda la voluntad de hacerlo, significó una situación absolutamente desestabilizadora, o que la forma de pago no se cumplió, o distintos tipos de cuestiones que, en definitiva, de tu propio personal, pero al mismo tiempo de cuestiones externas. Se cerró el banco por una emergencia cuando estaba en horario de funcionamiento, pero nadie sabía o podía prever que se generó una situación de incendio, por decir cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, tiene importancia lo interno con lo externo, y el acostumbrarnos a anticipar situaciones, a pensar en escenarios, nos posibilita tener planes. Y esos planes se ejecutan siempre en diálogo con aquellos elementos internos y externos. Siempre estamos repitiendo que hay que anticiparse a los hechos, que los equipos tienen que anticiparse, que tienen que tener la capacidad de mirar más allá. ¿Por qué la anticipación de situaciones adversas que no han ocurrido y que tal vez no van a ocurrir debería ser un tema de atención para los emprendedores? Estamos en el juego social, básicamente por eso. Es decir, no somos los únicos actores en un escenario determinado, porque otros actores también tienen determinados tipos de estrategias, públicos, privados, de distinta índole. Si lo llevamos a la metáfora deportiva, anticipar una jugada, ¿qué significa en la práctica? Y si quieres nos ponemos en diálogo con esto, ya que también te gusta los deportes y el fútbol. Cuando uno anticipa una jugada, Alexandro, ¿qué es lo que hace en definitiva? Hay una mezcla de instinto, de leer algo que no ha sucedido aún. Claro, pero al mismo tiempo estás atento a la jugada, ¿no? Estás a la jugada de tus propios jugadores y de la contraparte o de los contrincantes. Por lo tanto, llegar a tiempo en jugar y no a destiempo, quitar la pelota en cierto sentido, significa es que sabes en términos de velocidad, de tiempo, de distancia, aquellas variables que están en juego. Una distracción puede significar algo a favor o en contra. Por lo tanto, estar atentos, tener una atención plena a la situación y medir la velocidad de llegada que tú tienes, ahora hablando en términos de negocio, es fundamental, porque las historias de fracaso también se cuentan por no tener esta habilidad de anticipación. Ahora, esto requiere desarrollar o contar con ciertas habilidades que todo emprendedor debería tener para, ya sea prevenir situaciones de crisis o anticiparse a ella o como fuese. ¿Cuáles son esas habilidades que los emprendedores debemos aprender, adquirir y transformarlas como la práctica diaria? Hay muchas cosas que nosotros las hacemos inconscientemente. Las hacemos porque También la tenemos incorporada. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Bueno, nosotros en Instituto Incides entrenamos 18 habilidades. De esto hemos conversado en algunas oportunidades. Algunas habilidades tienen que ver con lo cognitivo, con la capacidad analítica. Es decir,
tú tienes la capacidad de analizar factores, situaciones, reconocer si es un problema, si es un conflicto o una crisis, y por lo tanto saber qué herramientas sacas de tu caja de herramientas para poder hacer lo conveniente frente a una situación determinada. Pero si te equivocas en la lectura de una situación porque el análisis está sesgado, porque solamente existe un análisis económico, pero no un análisis que eventualmente puede tener un alcance jurídico de tu propia acción, es decir, claro, la interposición de una demanda o cualquier situación de ese tipo. Es decir, no basta con un tipo de análisis específico, sea financiero, comercial o de cualquier otra índole que tiene que ver con nuestros negocios. Puede ser una cuestión de relaciones humanas. Ya se escapa al análisis de costos, de beneficios, digamos, de un determinado producto o servicio, pero al mismo tiempo habilidades de diseño. Es decir, tú estás entrenando tu mente, tu equipo de trabajo, tu fuerza de trabajo en función de diseños que se acomoden, que se adapten a una determinada situación, justamente porque la realidad nos invita a eso. Claro. Ejemplos de esto, digamos, hay muchos, donde tú puedes encontrarte en un ámbito virtuoso, donde justamente en una conversación de café dicen, ¿qué pasaría si ocurriera tal situación? Simplemente esa pregunta. ¿Qué haríamos nosotros frente a esta situación? Ya vivimos, por ejemplo, la pandemia, lo que significó para las pymes, para los emprendedores, ese escenario no previsto. Y al no ser previsto, no teníamos vacunas, no teníamos nada. Al mismo tiempo, imagínate la situación, Alexandro, de personas que recién abrieron cortina el día anterior de la pandemia, o sea, trágico. Claro. O al mismo tiempo, aquellas empresas que no tenían diversificadas sus fuentes de ingresos y que solamente dependían de una fuente de ingreso. Por lo tanto, claro, pensar en eso, en términos, digamos, de habilidades, pensar, analizar, diseñar, planificar, la habilidad de la planificación estratégica, situacional, la habilidad de la gestión adaptativa, la habilidad del trabajo en equipo, por supuesto, ya estamos hablando ahí de una habilidad social, son fundamentales. Y esto se entrena todos los días. Es decir, cuando tú comienzas tu mañana, ¿qué haces? ¿Conversas contigo mismo, lees el diario, ves las noticias? ¿O también haces llamados telefónicos? Mira, se me ocurrió esta idea. Esto podría eventualmente traernos beneficios. Estás hablando con un proveedor, estás hablando con un cliente, estás hablando con un socio, con cualquier persona. Por lo tanto, en ese sentido, en términos generales, Alexandro, la clave está en el diálogo, en nuestra capacidad dialógica. Sí, siempre se menciona Kodak como un ejemplo de un gigante que no vio venir el cambio tecnológico. Irse en los laureles es trágico. Ya, digamos, ejemplos de esos hay muchos, sobre todo aquellos que comprometen recursos tecnológicos, ¿sí? En el fondo, uno tiene que ver cuáles son los problemas que existen en una realidad para ser resueltos como un beneficio, y al mismo tiempo darnos cuenta qué tipo de tecnologías habilitantes nos podrían llevar a una situación de innovación. Es decir, existe el problema, lo estudiamos, al mismo tiempo sabemos que existen tecnologías habilitantes que sobre la base de una tecnología habilitante en particular podemos producir una innovación. Hay el típico caso de pronto Copec, es decir, las personas, antes que existiera la habilitación de los baños. La tecnología habilitante es el baño, ¿cierto? Los baños lo inventaron los romanos hace siglos atrás. Pero no se le había ocurrido a ninguna empresa que estuviese, digamos, con presencia en la carretera de habilitar baños para las personas que en tránsitos, digamos, o coberturas de trayectoria prolongada, digamos, tuviesen que hacer, digamos, lo suyo, y en ese sentido que también almorzar, también, digamos, tomarse un café, también descansar un rato. Es decir, tenemos que estar atentos en ese sentido a las tecnologías habilitantes. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hacía Kodak? Es decir, se trataba de un tema de una cámara. Bueno, la cámara se incorporó al celular, ¿cierto? Exacto. La radio se incorporó al celular, las redes sociales se incorporaron al celular. Por lo tanto, lo que hizo el teléfono inteligente fue recoger tecnologías habilitantes para producir innovaciones que antes no habían ocurrido en el mercado.
Lo mismo puede ocurrir con un negocio pequeño en este sentido, darse cuenta qué tecnologías habilitantes existen donde yo eventualmente con mi negocio podría provocar una innovación que dé un salto cualitativo. ¿De qué manera un pequeño negocio, una pyme o un emprendedor está expuesto a los cambios tecnológicos u otro tipo de cambio de paradigma si no juega en las grandes ligas o su negocio no es determinante en el mercado? Ser determinante porque antes había más niños jugando a las plazas en juegos infantiles y ahora están más con los juegos electrónicos. Por lo tanto, no se invalida la tecnología social del juego, del columpio. El tema está en qué innovación puedo hacer para que eso atraiga, digamos, en términos de mercado, que más colegios, más jardines infantiles compren mis juegos infantiles porque tengo algo distinto. Estamos hablando de una tecnología social, de habilitante, claro, digamos, del punto de vista de la convivencia social, respecto a este tipo de tecnología, digamos, que son también muy atrapantes. Por lo tanto, no es que una sea mejor que la otra, sino que todo va en la innovación, porque yo también de esto me puedo aburrir. Y el tema está en que conocí un amigo en el balancín, digamos, de la plaza, o cualquier otra situación, digamos, que pueda ocurrir. ¿Cómo se hace más atractivo un gimnasio si la pyme es un gimnasio en el barrio, o si la pyme es un salón de belleza, o lo que sea? Por lo tanto, el tema está en que nos demos cuenta que ya existen las tecnologías habilitantes, o sea, ya existían las cámaras, ya existían, digamos, otro tipo de tecnología, la radio, la televisión, lo visual, y el tema es qué hago yo con eso. ¿Qué podría yo hacer siendo incluso un pequeño? Acuérdense de la historia de Netflix, es decir, claro, ¿qué era Netflix? Para aquellos que no lo sepan, ¿no? ¿Qué era Netflix en su origen? ¿No? Entonces, claro, venía del mundo de la renta de videos, ¿cierto? Al mismo tiempo, ¿cuál era el giro? Que la gente consumiera películas. Entonces, bueno, había otra forma de hacer esto en términos de mercado. Bueno, así nacieron los streaming, ¿cierto? Y después de los streaming vendrán otras, porque el streaming pasará a ser en sí mismo una tecnología habilitante para otro tipo de innovaciones. Por lo tanto, tú puedes ser muy pequeño, tu negocio en el barrio, en la ciudad, como surgieron muchos negocios en garage, en talleres, qué sé yo, y después se convirtieron en otra cosa. Y por lo tanto, el tema del tamaño, si tú eres pequeño o si tienes un nivel considerable, digamos, de presencia en el mercado, va siempre en la innovación, pero una innovación que es capaz de anticiparse, porque siempre está en conversación con la realidad y está en conversación con futuros que nadie comenta. O sea, cuando te planteo esto, son qué tipo de escenarios que no existen, donde nunca hemos tenido una conversación de este tipo, podría generar una oportunidad de negocio. Es decir, es muy sano conversar sobre futuros, sobre escenarios posibles, probables, deseables. En ese sentido, como también existen adversidades, las crisis, los conflictos, es decir, bueno, esto ya lo pensé, ya generamos planes para este tipo de situaciones, por lo tanto no me sorprende que ocurra una nueva situación de pandemia o que ocurra una situación, digamos, desconfortable en la convivencia social, porque ya tengo asegurado, ya diversifiqué mis ingresos, ya no dependo del bordero, no dependo de la venta de entrada, sino que ya mi negocio está en plataforma, está diversificado, el tipo de clientes que consumen mis productos también está absolutamente diversificado. Entendí sobre la base de conversaciones sobre el futuro que lo que viene también tiene que ver, por ejemplo, con lo intergeneracional. Y por lo tanto hay negocios que se pueden producir en el campo de los diálogos intergeneracionales. Exacto. Entonces, en este juego de la anticipación, ser pequeño es una ventaja o una desventaja ante eventos disruptivos del mercado o ante situaciones adversas o de crisis. Siempre decimos, depende. Porque puedo ser pequeño y dormilón, es decir, creerme mucho el cuento de que mi negocio es fabuloso, cuando el otro que está en la vereda al frente está avanzando como chorro porque vio oportunidades que yo no fui capaz de ver porque me dormí en los laureles. Puedo ser pequeño o grande. En esos términos lo importante es estar en conexión primero con la realidad
y segundo, con los futuros que vienen, es decir, con lo futurible, es decir, aquello que es posible construir en el presente para provocar acciones que permitan justamente establecer esa conexión con lo experiencial, con la experiencia de las personas. Lo que vende en el siglo XXI son experiencias, o sea, nosotros lo que compramos en el mercado son distintos tipos de experiencias, ya sea a nivel de turismo, a nivel de uso de tecnología, a nivel de estudios universitarios o de cualquier otro tipo de situación. ¿Qué tan preparados estamos para tener esas conversaciones? Yo me imagino que tú mismo, digamos, en tu ámbito de negocio, tienes conversaciones sobre, como se dice en Chile, para dónde va la micro. Y si esa micro va en ese tipo de trayectoria, bueno, ¿qué podemos nosotros ofrecer en esa micro? ¿O seguimos vendiendo Super 8 o en realidad instalamos otro tipo de ofertas? Exacto. Rolando Garrido, doctor en literatura y experto en negociación. Gracias, Rolando, por compartir con nosotros. Nos vemos el próximo mes para abordar otro interesante tema de aprendizaje. Y como siempre, Alexandro, disponible y sobre todo tratar de bajar a tierra lo que significan cuestiones que son un poco complejas, pero al mismo tiempo, para las personas que escuchen, quédense con esta idea de cómo yo soy capaz de anticiparme frente a situaciones que no han ocurrido, pero que podrían ocurrir, pero que si no ocurren, ya estoy preparado. Exacto. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Agradecemos a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM, también a quienes nos vieron por las diversas plataformas en las redes sociales. Agradecemos a Arturo Bernard, el primer Management Center en Latinoamérica especializado en consultoría, asesoría y educación ejecutiva in company para empresas de Latinoamérica. Gracias a ese apoyo seguimos impulsando el emprendimiento en nuestro país. También agradecemos a los partners del programa, al Instituto 3IE de la Universidad Federico Santa María y su red de mentores del 3IE, ASET, Mujeres Empresarias, G100 y Nada Nos Detiene. Todos unidos para seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en nuestro país. Recuerden que este programa tiene un reprise el domingo a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo martes, si Dios así lo permite, en otro episodio de Región Emprendedora. Muy buenas noches. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada Nos Detiene, Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores 3IE.